Buenos días, mis queridos alumnos. Les habla el profesor Juan Manuel Cajahuanca desde Lima para el grupo académico Robert Bayer. Hacemos una breve clase de razonamiento matemático. Vamos a resolver una miscelánea de problemas variados. A ver, nuestro alumno nos va a hacer la lectura del problema número 1 y lo resolvemos de pizarra. Te escucho. Para trabajar en un puesto de secretaria, se presentaron 50 señoritas, las cuales debieron rendir 2 exámenes. Si 38 aprobaron el primer examen y 17 aprobaron el segundo, calcular la diferencia entre el mayor y menor número de señoritas que pudieron aprobar ambos exámenes. Muy bien, esta es una típica pregunta de conjuntos con la aplicación del diagrama de Venn, pero si se habrán dado cuenta, en la pregunta nos mencionan que calculemos una cantidad máxima y una cantidad mínima. Eso hace que la pregunta sea más razonada que todas, ¿ya? Entonces, en el diagrama de Venn, que todos ustedes saben utilizar, se hace esto. Ahí se colocan como subconjuntos, en este caso, los que aprueban el primer examen y los que aprueban el segundo examen. Y hay un total. El total en este caso son 50 personas. Entenderá usted que los conjuntos, que los elementos que están en este conjunto serán todos los que han aprobado el primer examen, los que han aprobado el segundo examen. Esta lúnula es los que han aprobado solo el segundo examen. Esta de aquí es la que han aprobado solo el primer examen. Esta lúnula es la intersección, o sea, los que han aprobado ambos exámenes. Y obviamente en esta parte de acá, que es el complemento, es lo que no han aprobado, ni el primero ni el segundo. A ver, Matthew, ¿cuántos han aprobado el primero, por favor? 38 alumnos. 38 se coloca aquí. ¿Cuántos han aprobado el segundo? 17. 17. Como usted notará, 38 más 17 es más de 50. Y por ser más de 50, tiene que haber cantidades en la intersección. Pero, acá viene el detalle. Y voy a hacer otro diagrama porque nos hacen dos preguntas. En realidad tenemos que calcular dos cosas. La máxima cantidad de personas que aprueban ambos exámenes y también la mínima. Eso enriquece la pregunta, le da un toque más razonado. Entonces vamos a hacer dos cálculos. Siempre las 50 señoritas. En el primer examen, siempre los 38. Y en el segundo examen, siempre las 17 personas. ¿Ya? Bien, razonemos. Aquí vamos a calcular la máxima cantidad y aquí la mínima cantidad. Para que esta cantidad de aquí sea máxima, el resto debe ser mínimo. Por ejemplo, aquí debería ser, vamos a usar rojito, a ver, aquí debería ser mínimo 6. Imagínense que yo ponga 0 acá. Si acá fuese 0, acá sería 38 y no puede ser, porque acá no hay 38, hay 17. Entonces mejor ponemos 0 acá. Siendo 0 esa cantidad, aquí estarán las 17 personas que han aprobado ese examen. Y el resto, lo que complete para los 50. Por ejemplo, acá ¿cuánto faltaría para 38? 21 personas. Ahí tenemos los 38, pero hay 50, entonces acá tiene que haber 12 personas. Bueno, esta cantidad no nos pide. Lo que nos están pidiendo ahorita es esta. ¿Cuántas personas como máximo aprueban los dos exámenes? Aquí tenemos 17. Ahora calculemos el mínimo. Para calcular el mínimo, el resto de espacio tiene que ser máximo. Y para que estas lúnulas sean de máxima cantidad, obviamente acá tiene que ser 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tiene que ser 0. Y para que esto sea lo mínimo posible, esta de acá, esta tiene que ser lo máximo posible. Entonces acá tenemos 38. Aquí hay 38. Como acá hay 0, o sea, nada, ¿cuánto le falta a 38 para hacer 50? Le faltan 12, profesor. Bueno, ese 12 tiene que estar acá, obligatoriamente. Es lo máximo que puede tomar este valor. Por lo tanto, ya sé cuánto hay acá, 5. ¿Y para qué más? El resto, si quieres, lo calculas. Con esto hemos calculado el mínimo. Entonces tenemos que el mínimo es 5. El problema nos pide que calculemos la diferencia entre el máximo y el mínimo, que hacemos una resta, y la respuesta la tiene usted ahí, y yo no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero vea usted cómo estamos aplicando el razonamiento basado en algunas teorías matemáticas en cada ejercicio que nos planteamos. Pasamos al segundo, por favor. Lectura. Una persona recorre en su auto una distancia de 1200 kilómetros, de manera que va permutando sus llantas con las dos de repuesto, que lleva para que todos sufran igual desgaste.
¿Qué distancia en promedio recorrió cada llanta? Bonita pregunta. Nos dicen que un auto que normalmente tiene 4 llantas recorre 1200 kilómetros. Yo les hago una pregunta. Si las 4 llantas en el auto recorren 1200 kilómetros, ¿cada llanta cuánto recorre? Profesor, 300. No. Eso sería matemático, ¿no? Regla 3. Si 4 llantas recorren 1200, entonces una recorre 300. Y estamos razonando, ojo. Recuerda que las 4 llantas pertenecen a un solo objeto. Entonces todas van a recorrer la misma distancia. Las 4 llantas recorren 1200, es como si yo caminase. Yo camino 1 kilómetro, ¿cuánto camina cada uno de mis pies? ¿Medio kilómetro cada uno? No, ambos caminan 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en ese auto, el desgaste de las llantas va a representar la cantidad de kilómetros que han recorrido las llantas. Y razonando, usted entiende que cada llanta recorre 1200 kilómetros y el desgaste total sería 1200 por 4, que es 4800. ¿Está bien? Pero este señor dice, precavidamente, que lleva 2 llantas de repuesto. ¿Para qué lleva 2 llantas de repuesto? Para que el desgaste sea menor, pero para que sea parejo. Y para que sea parejo, él va a hacer cambios con esas 2 llantas. Y no va a ser cualquier cambio, va a ser una permutación. Una permutación no es un cambio desordenado, es un cambio ordenado para que todos se desgasten lo mismo. Entonces resumimos el problema así, la resolución así. El desgaste total, entendió usted que es 1200 kilómetros multiplicado por 4, o sea, 4800 kilómetros. ¿Cierto? Ese razonamiento. Ahora, el desgaste unitario le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Que ya no va a ser con 4 llantas, sino con 6. 2 que son de repuesto, más las 4 que tiene su auto. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos un poco de matemática, pues simple y llanamente ese desgaste que nosotros tenemos, que es de 4800 kilómetros, pero ya no dividido entre 4 llantas, sino entre 6, porque estamos tomando en cuenta también las 2 de repuesto. Y hacemos la división y tenemos una cantidad bastante fácil de calcular. 48 entre 6 es 8, y los 2 ceritos. Y esto sería el desgaste unitario, el desgaste de cada llanta. ¿De acuerdo? Listo. ¿Tenemos espacio para la tercera? Borramos. Como este es un documento audiovisual, mis queridos alumnos, usted, si desea repetir, puede retroceder. Voy a borrar. Mientras va leyendo Matthew, la pregunta número 3. Por favor, te escucho. La figura muestra un cuadrado mágico multiplicativo. Un ratito. Ahí te pido introducción. Voy a dibujar el cuadrado, creo que es 3 por 3, ¿no? Correcto. 3 cuadraditos en cada... Ya, ahí está. Es algo así más o menos. Ya. Y aquí seguramente aparecen algunos numeritos, ¿no? Sí. Ya. Eso vamos a ubicar acá. Te escuché decir cuadrado mágico multiplicativo. Correcto. Ya. Ustedes deben saber, alumnos, que hay cuadrado mágico multiplicativo y también hay cuadrado mágico sumativo o aditivo. ¿Ya? Ahí está el cuadrado 3 por 3. ¿Ya? Indícame, por favor, las cantidades que hay acá. ¿Qué hay acá? Ahí actualmente no hay ningún número. Acá. Tampoco. Aquí. El 5. El 5, muy bien. Acá. El 9. Acá abajo. Tampoco, nada. Acá. El 1. ¿Algo más? Ninguno. Ya, ahora sí te escucho, por favor, Luciano. En la figura muestra un cuadrado multiplicativo, el cual se caracteriza porque al multiplicar las 3 cantidades de cada línea, abre paréntesis, horizontal, vertical o diagonal, se obtiene siempre el mismo resultado: hallar la suma de las cifras del número que debe ir en el centro del cuadrado. Muy bien, mis queridos alumnos. Este problema típico, tradicional, propuesto en casi todas las universidades del Perú, no solamente en Lima, también en Andahuaylas, en Cusco, en Arequipa, se ha visto en casi todo el Perú, se resuelve de 2 maneras. Se resuelve matemáticamente y se resuelve razonando. ¿Qué significa eso, profesor? Ya, miren, estoy dibujando aquí en la derecha, por la derecha, la forma original de los cuadrados mágicos. Si usted lee un libro muy bonito, que lo invito a que lo descarguen de internet, un libro que se llama Las Esferas Doradas, no son las del dragón, se llaman Las Esferas Doradas, es de matemática, son 2 tomos.
En uno de ellos hay un tratado muy bonito sobre la historia del cuadrado mágico, de los cuadrados mágicos. Resulta que los cuadrados mágicos fueron inventados, digamos, por los indios de la India, a lo que le llaman hindúes algunos, ¿no? Y tenían esta estructura más o menos. Cuenta la historia que lo hacían en los caparazones de las tortugas, que tienen unas formas que no son cuadradas, pero tienen formas como estas. Y servía para que ellos, aquí, los indios de la India, escondan progresiones. Aquí una progresión, una sucesión, aquí otra, aquí otra. Aquí por la misma razón. Si aquí la razón es 2, aquí también 2, aquí también 2. Aquí sí puede cambiar, acá puede ser otra razón, 3, 3, 3. Por ejemplo, puedo poner acá 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Por ejemplo. Eso sería sumativo, en este caso es multiplicativo. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, etcétera, etcétera. Y aquí también hay progresiones similares. Entonces, usted conoce que el cuadrado mágico tiene sus propiedades, en este caso multiplicativo. ¿Cuál propiedad? Que la multiplicación de estos tres números es la misma que estas tres y estas tres, en columna. También las que están en fila y también si están en diagonal. Y si usted quiere calcular este valor, que es lo que nos pide el problema, podríamos usar letritas. A, B, C, X y hacer un poco de álgebra. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre decir, si esto es A, entonces por la propiedad digo A multiplicado por 1 y por esto que no sé cuánto es igual a 5 por 9 y por esto que no sé cuánto es. Entonces se elimina. Entonces A vale 5 por 9, 45. Ya calculé el valor de A. Y así podría calcular el de acá, el de aquí, el de acá, el de acá, etc. Pero estamos usando matemática. Ahí estamos haciendo el uso del álgebra. Recuerde que estamos nosotros tratando de introducir en nuestro cálculo el razonamiento. Y por si acaso, mis queridos alumnos, se lo dice un profesor con mucha trayectoria y con mucho cariño para todos los alumnos de allá del sur del Perú. Razonar no es un acto de inteligencia. Razonar no es magia. Sáquese eso de la cabeza. No vaya a pensar usted que el que razona es más inteligente. La inteligencia tiene que ver con otra cosa. Es más, hay personas que son inteligentes, pero que no razonan. Por ejemplo, los ladrones, los delincuentes. Son muy inteligentes, pero hacer cosas malas no es hacer cosas razonadas. Un hombre que le pega a una débil mujer, por ejemplo, puede ser un genio, pero no tiene razón en pegarle. El razonamiento significa usar la razón. Vea el diccionario. Razonar significa usar la razón. Y la razón es la teoría, la verdad de todas las cosas, de matemática, de lenguaje, de historia, de física, de la vida misma. Y el razonamiento, mis queridos amigos, es una capacidad del ser humano, no es una capacidad de la matemática, ni de la física, ni de la química, no, es una capacidad humana, porque somos animales racionales. Significa que usted en todo lo que haga tiene que razonar, usar la razón, usar la verdad. Obviamente cuando somos chiquitos no conocemos todavía las razones, vamos aprendiéndolo en la vida. Pero usted que ya terminó secundaria, necesita saber esas razones. Y la razón para este cuadrado mágico no es esta. Esto por esto es igual. Esa no es la razón. Esa es la propiedad que le hemos dado nosotros, acá en Latinoamérica. El original es este, que los números deben estar colocados aquí. Es más, les voy a poner unas sombritas acá. Miren, los números originalmente deben estar colocadas acá, en estos cuadritos que yo voy a marcar, ¿ya? Y si el cuadrado es aditivo, aquí tiene que haber sucesiones aritméticas, ¿de acuerdo? Cuya razón se obtiene sumando o restando. Y si el cuadrado es multiplicativo, la sucesión tiene que ser geométrica, o sea, la razón tiene que calcularse con multiplicaciones o con divisiones. ¿Me están entendiendo, no? Ya está. Entonces, los números deben estar aquí. Allí. Porque originalmente así fue construido. Y va a darse cuenta usted de la facilidad para resolver. Entonces, comparando con este cuadro, mire usted, dígame, ¿qué número está en su sitio? De acá. Yo estoy viendo que el único es el 5. El único número que está en su sitio es el 5. El resto no está en su sitio. ¿Ya? Este 9 de acá, mis queridos alumnos, debe estar acá. Aquí debe estar, así en sentido opuesto. Este 1 de acá no debe estar acá, debe estar aquí. Ya no hay más. Queremos calcular el de acá. Ahora,
Para eso tienen que conocer teoría. Si esto es una sucesión geométrica, este número de acá es la media geométrica de 9 y 1. ¿Qué es la media geométrica? La raíz cuadrada del producto. ¿Cuánto es 9 por 1? 9. La raíz, 3. Esto es 3. Entonces, en esta sucesión, la razón geométrica es 3. Aquí también tiene que ser 3. Aquí también tiene que ser 3. Por lo tanto, si esto es 5, esto tiene que ser 3 por 5 y 15. Y se acabó el problema. Porque a usted le piden simplemente el número que está al medio. Y piden, ¿qué es lo que piden? Suma de cifras, creo, ¿no? Correcto. Entonces la respuesta es 1 más 5. Profesor, calcula el resto. Tú lo puedes calcular. Si esto es 5, esto es 5 por 5, 15 por 5. ¿Se dan cuenta? Y esta cantidad multiplica por 5. Ahora, por aquí también hay progresión. Usted verá, pero aquí la razón ya no es 3. Acá la razón es 5. 1 por 5, 5. 5 por 5, 25. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, de esa manera se resuelve ese problemita de cuadrado mágico. Y tenemos espacio para uno más. Por favor, Mateo. Supongamos que todo número de 7 dígitos es un posible número telefónico, excepto si comienza con 0 o 1. ¿Cuál es la fracción de números telefónicos que comienza con 9 o termina con 0? Ya, con 9 con 0. ¿Qué más? Eso es todo. Ya. Entonces nos están diciendo, esta pregunta debe ser bien antigüita, porque ahora los números telefónicos tienen 9 cifras, usted sabe. Pero sí hubo una época en que tenía 7 cifras, hasta 5, yo me acuerdo. Bueno, yo soy mucho más antiguo que ustedes. Este tiene 7, debe haber sido más o menos de 1980, más o menos de esa época. Por teoría numérica, si usted quiere saber cuántos números como estos hay, se hace así. Se indica de la siguiente forma. Usted dice, ¿qué valores puede tomar G? La última cifra. Puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 valores, incluyendo el 0. F también puede tomar 10 valores. E también puede tomar 10 valores. D también 10. C también puede tomar 10. B también puede tomar 10. Pero este no puede ser 0. Es más, en el problema dice que no puede ser ni 0 ni 1. Ah, entonces no tiene 10 valores, tiene 8 nomás. Listo. Entonces, ¿cuántos números de este tipo hay? Acá tenemos 8 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y esto abreviadamente es 8 por 10 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teoría de exponentes. Esa es la cantidad de números telefónicos que hay, posibles. Pero en el problema nos están pidiendo que calculemos qué fracción de esa cantidad de números es esta. Donde los extremos tienen que ser 9 y 0. Dice que este número telefónico tiene que tener como primera cifra siempre el 9. Entonces, ¿cuántos valores tiene A? 9, no, 1 nomás. ¿Qué valor? El 9. ¿Y qué valor puede tomar G? También solamente 1. Dice el enunciado que solo puede ser 0, un valor. El resto mantiene sus 10 valores. El resto mantiene sus 10 valores. Por lo tanto, la cantidad de números que hay así, como en el caso de arriba, es 1 por 1, por 1, 2, 3, 4, 5, 10 a la quinta. Listo. Y si nos están pidiendo la fracción de esta cantidad de números respecto de esto, simplemente dividimos 1 por 10 a la quinta entre 8 por 10 elevado al exponente 6. Como usted verá, se elimina 10 a la quinta, quedaría acá abajo 10 por 8, 80. Respuesta 1 entre 80. ¿Qué letra es, Mateo, esa respuesta? La D. Listo. Entonces, como ustedes verán, mis queridos alumnos, hemos calculado, hemos resuelto esas preguntas sin aplicar fórmula. ¿Dónde ve fórmula usted? Pero sí hemos usado teoría. Esa teoría, esos conocimientos que tiene usted, que ha aprendido en la escuela, esa es la razón que tiene que utilizar, valga la redundancia, para razonar. No tenemos que aplicar teoremas complicados, no tenemos que aplicar fórmulas espectaculares, nada. Teoría básica, que esa es nuestra razón de ser para el cálculo. A eso se le llama razonamiento, en este caso matemático. Mis queridos alumnos, me despido por esta vez. Desde Lima, un buen abrazo. Estaremos en la próxima clase desde aquí para el grupo Mayer. Nos vemos. Chao.